Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, ¿ya lo tiene? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Padre, que tú nos das, Espíritu Santo, de poder estar aquí juntamente con mis hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar reunido, Padre, poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta preciosa hora, Señor Jesús. Úsame, Padre, como un instrumento, Señor Jesús, para predicar, Padre, tu palabra, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, sea hablando, Padre, sobre mis labios, Señor Jesús. Quita, Padre, todo pensamiento de hombre, Señor Jesús, todo pensamiento de este mundo, Padre, que no sea, Padre, Señor, mis palabras, que sea tu palabra, Padre, tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, hablando sobre mí, y que tu pueblo, Señor Jesús, abre, Padre, el corazón, el entendimiento, Señor Jesús, para recibir esta palabra, Señor Jesús, y que caiga, Padre, Dios amado, Señor, en buena tierra, Padre, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Nuestro tema de hoy, en esta noche, va a ser vivir una vida en santidad delante de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? Vivir una vida en santidad. Es lo que pide Dios para nosotros. Pero antes de eso, antes de empezar, quiero dar una instrucción para que nosotros entendamos bien. Porque mucha gente en otros lados, en otros lugares, espero que nuestros hermanos, como nuestro hermano Brando, ya se mete, porque quizá él no ha escuchado diferente esta palabra. Porque mucha gente o usted ha pensado, ¿será que es necesario vivir en santidad? Porque la palabra del Señor me dice, o lo que es, cuando estaba estudiando, si nosotros no vivimos una vida en santidad, no podemos ver al Señor. Pero mucha gente, mucho en otros lados, predican diferente y dice, especialmente los pastores que cambian la palabra del Señor, y le dicen a la gente, no es necesario que tú vives en santidad. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que si no puedes, pues tú puedes vivir a tu manera. Tú puedes vivir como lo que tú quieres. Es lo que necesita, es lo que quiere escuchar el pueblo. Amén. Porque dice ellos que les incomoda cuando nosotros le decimos que tenemos que vivir en una vida en santidad y dejar muchas cosas que a Dios no le agrada. Amén. Muchos, yo he escuchado, estaba animando a una persona y decía que es que en otros lados se predica como decía nuestro hermano pastor aquel día, suavecito. Amén. Es lo que quiere la gente hoy en día, que tú predicas suavemente. Amén. Como suavitel, como dice él, como tú pones a la ropa, se pone suave. Así quiere el cristiano hoy en día, que no le diga sus pecados, que no le diga de lo que no le agrade a Dios. Amén. Y entonces, pero realmente, hermano, si nosotros no predicamos la palabra conforme a lo que está escrito, recuerde que cada uno de nosotros que predicamos la palabra vamos a entregar cuenta. Amén. Y digo yo, esos pastores que realmente tienen a la gente así, como dice nuestro hermano pastor, pasando un paño o chineando a los hermanos, porque es lo que quiere la gente, amén, hoy en día. Amén, que tú le digas, hermanito, ¿estás bien?
¿No necesita un poquito de agüita? ¿No hay mucho frío? Es que la gente hoy en día no quieren escuchar palabra fuerte. Quiere que tú les hablas suavecito. Quiere que tú no grites. Quieres que tú no le... Realmente, hermano, en aquel día vamos a entregar cuenta nosotros. Amén, amén. Amén. Es que mucha gente dice, por eso quiero dar una introducción, como dice la palabra, muchos allá dicen, lo que pasa allá, el pastor me gusta cómo predica. El otro hermano me gusta cómo predica. Pero es que allí, es que exhorta mucho, es que habla mal de nosotros o habla mal de otras congregaciones. Pero realmente, hermano, estamos viendo que hay iglesias que se están acomodando, que están retrocediendo para atrás. Entonces, ¿quién va a predicar esa palabra? Somos nosotros que estamos parados realmente, como esta iglesia está parado. Hay oración, hay ayuno, hay vigilia. Y entonces no es porque nosotros hablamos, es porque tenemos que predicar la palabra conforme lo que está escrito. Amén. Pero mucha gente realmente, hermano, quieren comodidad, quieren que tú le hablas cómodamente, quieren que tú le hables suavecito, porque no quieren que tú le hables fuerte, porque dice ellos, yo por eso no me voy, yo por eso no me presento. Y que realmente la desobediencia, recuerde que un hombre, una mujer desobediente no va a poder llegar en el reino de los cielos. Amén. Entonces dice la palabra, el Señor nos pide que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad todos los días de nuestra vida. Amén. Él no pide solo cuando estamos en la iglesia, solo cuando estamos en el ayuno, en la vigilia. Allá afuera también tenemos que demostrar esa vida en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Aquí hay dos puntos, hermano, que vemos realmente de lo que estoy viendo. Dice, el primer punto habla de la paz, habla de yo creo que cada uno de nosotros ya sabe realmente qué significa la paz. Tiene que ser, yo creo que tiene que ser un hombre, una mujer que tenga paz en su corazón. Amén. Pero la paz tiene que ser un hombre, una mujer que conoce realmente a Dios, que se ha transformado realmente. Amén. Y yo estaba meditando, puse porque tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, pero no. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo no le importa nada. No le cae mal la palabra de Dios. Pero todavía a nosotros nos falta todavía, porque todavía hay veces salimos bravos con la palabra. Entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Al momento tenemos el fruto del Espíritu Santo nomás. No estamos llenos del Espíritu. Si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no, hombre. Nos falta todavía, hermano. Nomás tenemos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Dice que, punto número 1, que nos enseña la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estar en paz con todo. Amén. Cuando habla de que el hombre o la mujer tiene que estar en paz, tiene que tener, dice la palabra del Señor, los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, amén, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ese es el hombre que está en paz. Amén. Primero, ¿dónde empieza la paz? Ahí en la casa. Amén. Usted ahí en la casa, ¿eres paz? ¿O eres el que grita a los niños? Amén. Porque muchos cristianos, siendo cristianos, hasta en la otra cuadra se escucha la gritarera. Amén. Y los vecinos escuchan y dice, y está llamando al niño y está gritando. Entonces, ¿será que ese cristiano tiene paz en su corazón? ¡Aleluya! ¿Será que ese cristiano está convertido realmente? ¿O nos hace falta todavía? Amén, porque realmente hemos escuchado, hermano, yo no sé, quizás solo en Guatemala, quizás no he escuchado aquí, pero mucha gente les grita a los niños. Amén, les grita quizá a la esposa, al esposo, amén. No, ¿verdad? No le grita. Entonces es porque hay paz en el corazón.
Pero muchos cristianos todavía lo hacen. Le grita al hombre, le grita al marido, le grita a los niños, le grita al perro, al gato y le grita a todo el mundo. Entonces no hay paz en el corazón de la persona todavía. Pero Dios nos pide que nosotros tenemos que estar en paz con todo. Amén. Cuando habla con todo, especialmente en la casa, amén. Dice la palabra del Señor, estar en paz en la casa, en el trabajo. ¿Cómo te conocen el trabajo? Realmente, ¿cómo es tu carácter? ¿Qué te dice la gente? Este hombre tiene paz. Esta mujer tiene paz. O dice, este hombre es enojón. Este hombre o una mujer es brava. Amén, porque no le puedes decir nada porque se enoja rapidito. Amén, entonces, ¿en dónde tenemos que demostrar esa paz? En el trabajo. Amén, en las tiendas cuando estamos comprando. Muchos están apurados y quisieran pasar luego y empujando toda la gente. Amén, muchos yo he visto, quieren pagar luego, quieren salir luego y son cristianos. Y digo yo, ¿será que tendrá paz esos cristianos en su corazón o todavía no? En la gasolinera hay veces nos parqueamos y la gente tiene prisa y siendo cristiano yo he visto ahí que tienen prisa. Yo no sé qué prisa tiene, pero realmente cuando el hombre tiene paz, yo creo que dice, como dice un hermano, decía nuestro hermano, calmado siervo, todo va a salir bien. Pero el hombre hoy en día tiene prisa en todo, hermano. Amén, por eso tenemos que estar paz en la casa, en el trabajo, en la tienda, en la calle. Amén, y principalmente estar en paz con Dios. Amén, amén. Es lo más principal, hermano. Quizá usted puede enojar con todo el mundo, pero con el de arriba no te puedes enojar. Pero el hombre hoy en día, realmente cuando el hombre no tiene paz en su corazón, lo incomoda todo. Amén. Nos incomodamos por cualquier cosa. Amén. Por cualquier ruido. Amén. Especialmente si las bocinas suenan fuerte. Dicen, no, hombre, es que está muy fuerte la bocina. O es que el hermano grita mucho. Entonces, todos nos acomodamos, hermano. Dice, por el estado de tiempo. ¿Cuáles son los que se enojaron con ese frío este día? O le dieron gracias a Dios. Gracias, Señor, por ese frío, aunque llevámonos. Hay un señor que llevó 7, yo creo, chamarra tenía. Ya le puso el 8, ya no acabó porque ya no, y dijo, él ya no cabe esto, dijo. Pero hermano, hay que estar agradecido con Dios. Dice la palabra del Señor, hay que estar agradecido en todo el tiempo. Pero nosotros nos incomodamos cuando hay frío, cuando hay calor, cuando hay lluvia, cuando la prédica que se extiende, dice uno, no, es que el hermano se tarda mucho. Entonces, ¿hay paz en nuestro corazón? ¿O hace falta todavía? Hace falta todavía. Entonces, lo punto número 1 que nos pide Dios, que en cada uno de nosotros seguir la paz con todo, dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Nos incomodamos con todo, dice también el que canta y a veces dice no cantó bien, el que toca no tocó bien. Amén. Todo nos incomoda. La palabra dice que estar en paz con todo. Amén. Es lo que pide Dios para nosotros. Pero realmente tenemos esa paz en nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor, el hombre o la mujer cristiana o creyente que ha creído a Dios, tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Para que haya paz en nuestro corazón, nosotros tenemos que amar. Amor, demostrar ese amor. No solo aquí en la casa de Dios, hermano. También allá afuera, como decimos, en el trabajo, en la calle, en las tiendas. Yo he visto muchos que yo conozco, algunos me saludan y algunos no. Y digo yo, ¿será que son cristianos o son cristinos? Sí, porque no les has hecho nada, daño, y no te saluda. Diciendo que van a una iglesia y predican la palabra de Dios, tienen privilegio. ¿Será que hay paz en el corazón de ese hombre, esa mujer que no saluda? No hay paz en el corazón. Por eso el hermano nos está enseñando la palabra de Dios, que nosotros, este pueblo, ese remanente, que sean diferente que los otros, iglesia, que aunque ellos no nos saludan, pero nosotros saludemos.
Demos la mano. Amén. Demos la mano a aquellos hermanos que conocemos. Amén. Dice la palabra del Señor que también dice que haya gozo en su corazón. Amén. Yo creo que un cristiano cuando está en paz, desde cuando entra en la casa de Dios, se tiene que ver ese gozo. Amén, se tiene que estar alegre, se va para allá, se va para acá, pero hay veces ni queremos adorar, ni queremos alabar el nombre del Señor, ni queremos levantar la mano, como que venimos cansados, como que con sueño. Realmente, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, cuando realmente nosotros traemos nuestra carga a Dios, se quita todo ese cansancio, incluso enfermedades, cualquier cosa que vengamos, nos libra el Señor. Amén, nos quita todo ese cansancio, todo de lo que nosotros traemos. ¿Por qué? Porque nos metemos a la presencia de Dios. Y también habla de la paz, paciencia, dice. Hay que tener paciencia, amén. Porque muchos se impacientan, amén. Y estaba meditando esa palabra, hermano, para darle a conocer todo lo que habla de la santidad. Necesito 2 horas para predicar la palabra. Tiene paciencia. Aquí la palabra del Señor, el que tiene el fruto del Espíritu Santo, habla de paciencia. Entonces tiene que tener paciencia, amén. Y entonces por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes, amén. Entonces me dejan solo aquí predicando yo y vea que si no tenemos paciencia, ya queremos ir ya a ver a la cama, como que la cama va a correr o se va para un lado. No, la cama ahí está, hermano. La cama ahí te está esperando. Pero ahorita solo pon atención a la palabra de Dios. Amén. Dice bondad, un hombre bondadoso, un hombre que también dice, tiene esa bondad en su corazón, ayuda a las personas, amén, necesitado. Y fe, amén. ¿Cuándo nosotros tenemos fe? Realmente, hermano, hemos hablado de la fe. Fe es algo, dice la palabra del Señor, que tú necesitas algo, pero cree que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero ¿por qué nosotros hoy en día estamos quejando todavía? Es porque no hay fe. Amén. Por eso cuando hablamos, hermano, de la fe, escuche bien esa palabra. Cuando vemos Jesús, cuando sanó al paralítico, sanó a los leprosos, todo eso, cuando sanó a aquel hombre que estaba paralítico, amén. ¿Será que la fe de Dios era pequeño? Amén. Allí habla de que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice, tú dirías esa montaña, pero realmente nosotros no, como que no tuviéramos esa fe. Amén. Pero Jesús cuando sanó a ese paralítico le dijo, ahorita tengo chiquito fe y nomás una pierna te voy a sanar y el otro año, el otro día. No, la fe de Dios sanó por completo. Y nosotros seguimos todavía quejando. Amén. Hay veces, como decía aquel día, cuando realmente nosotros tenemos fe, hermano, cualquier cosa que el enemigo pone, porque son obstáculos. El enemigo hay veces te pone un dolor de cabeza, un dolor de espalda, ese es el enemigo, pero por eso es necesario que el cristiano activa su fe en ese momento. Pero nosotros ni podemos orar por nosotros mismos. Entonces nos hace falta esa fe. Por eso le dijeron los discípulos, aumente nuestra fe. Amén. Entonces necesitamos esa fe. También habla de mansedumbre, templanza, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, estar en paz con todo. Amén. Estar en paz realmente también con nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el alimento, Él es el que nos da todo. Amén. Cuando hablamos, hermano, que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad todos los días de nuestra vida, es porque nosotros ya somos transformados. Dios ya nos libró, ya nos transformó por completo. Amén. ¿Será que Dios nos ha transformado por completo o nos hace falta todavía? Amén. Pero muchas veces nosotros
Más adelante vamos a ver lo que Dios quiere realmente para nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, que también dice que cuando hablamos de que tenemos que estar en paz con todo, que no haya ni una cosa, nada en nuestro corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, ahí en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios necesita un hombre que esté limpio su corazón, porque el hombre está en paz, tiene que tener ese corazón limpio. Dios no tiene que tener nada en contra de nadie. Amén, tiene que estar realmente limpio delante de la presencia de Dios. Para que nosotros podamos ver a Dios, dice la palabra del Señor, tenemos que tener un corazón limpio, porque solo ellos, dice, van a ver a Dios. Si hay dentro de nosotros todavía cosas malas, pensamientos malos, deseos malos en contra de nuestros hermanos, y entonces no podemos ver a Dios. Amén. Y dice también el 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En ese texto estaba meditando, cuando habla de pacificadores, habla de un hombre también que tiene paz en su corazón. Amén. Habla de un hombre, dice la palabra del Señor, que donde hay guerra, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que poner paz. Donde hay problema, ¿qué tiene que poner el hombre? Paz. No meterse tú también. O donde decía uno antes, cuando estábamos jóvenes, y dice que le estaban pegando a un muchacho. Y dice él, ¿qué hago? ¿Me lo ayudo o qué le voy a hacer? Porque eran grandotes esos muchachos. Entonces dijo él, mejor se metió, pero ayudar a los otros, pues le dieron duro al otro solito. Porque si no me van a dar a mí, dijo, mejor. Sí, porque mucha gente, por eso nosotros no tenemos que ser así. Por eso donde hay problema, nosotros ¿qué podemos hacer? Poner paz. Donde hay guerra, poner paz. Ese es el hombre, esa es la mujer que necesita a Dios. Amén. Un hombre, una mujer, donde dice la palabra del Señor, donde hay guerra, donde usted sabe que hay problema en la familia, si usted puede arreglar, dele un buen consejo, pero así en paz, no haciendo grande problema. Amén. Porque mucha gente, hermanos, realmente mucha gente necesita la ayuda de nosotros. Mucha gente está en problema, mucha gente. El enemigo, yo creo que se ha levantado contra sus casas, familia, realmente que el enemigo quiere destruir. Pero si nosotros estamos aquí, escuchamos, entonces demos un buen consejo. Amén, porque a mí me pasó una vez, tuve que arreglar una familia, amén, donde el hombre dijo ya no hay solución, la mujer dice ya no hay solución, pero que dice la palabra del Señor que nosotros en medio de eso tenemos que meter nosotros y decirle no, eso se puede arreglar, todo tiene arreglo. Y gracias a Dios, hermano, cuando tú realmente una de esas personas que querían dividirse, se alegra uno al ver realmente que ellos regresaron, amén. Pero si te digo no, te das mala idea, mal consejo, le dice no, aparte, busca otro, váyase. Entonces no es buen consejo que estamos dando. Y hay personas así que le están dando mal consejo y son cristianos, amén. Por eso es necesario, nosotros dice que somos pacificadores, tenemos que ser hombres pacificadores, porque ellos dice serán llamados hijos de Dios. Tenemos que ser hombres pacificadores, mujeres que necesitan. Amén. Dice la palabra del Señor, con un corazón limpio. Cuando habla de un corazón limpio, no envidia. Amén. No enojo, no engaño, no celo, no mentira. Todo lo que dice la palabra de Dios, tener un corazón limpio. Entonces Dios ya no quiere eso en nosotros. Amén. Que tengamos un corazón, dice la palabra del Señor, limpio delante de la presencia de Dios. Pero cuando hay todavía envidia, enojo, engaño, celos, mentiras, odio, entonces no hay un corazón limpio. ¿Cómo vamos a ver a Dios? ¿Cómo vamos a ver a Jesús? No se puede. Pero Él nos pide, por eso dice la palabra, seguir la paz con todo, dice. Amén. Entonces ahorita vamos a hablar
de la santidad, amén, que Dios quiere para su pueblo. Amén. El punto número 1 era estar en paz. El punto número 2 es la santidad. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo, dice la palabra. Entonces, hermano, es lo que nos pide Dios de nosotros. Amén. Si tenemos un Dios, si decimos que conocemos a Dios, Él es santo, Él nos dice que Él es santo. Y no hay ni un pecado en Él. Ni vimos ni un pecado en su Hijo que estuvo aquí en la tierra. Nunca vimos, nunca hemos escuchado en un pecado en Él. Todo es lo que pide a su pueblo hoy en día. Amén. Que si nosotros conocemos a Dios, si nosotros hemos dicho, hemos aceptado a Dios, entonces no tenemos que tener ni un pecado. Amén. Porque Él les dice la palabra del Señor, porque tenemos un Dios vivo que vive en santidad, porque tenemos un Dios que, dice la palabra del Señor, porque Él es santo. Donde está Él, donde mora Él, todo lugar es santo. Amén. Todo ese lugar es santo. Todo, y dice que todos los que si queremos llegar, si queremos subir algún día allá en ese lugar, nos tenemos que santificar. Porque dice la palabra del Señor, y la santidad, dice, es seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no nos santificamos, hermano, no vamos a llegar en el reino de los cielos. Como dije al principio, si hay enojo, celo, ira, contienda todavía con nuestro vecino, no sé si hemos conocido a Dios o nos hace falta conocer a Dios todavía. Santo, aleluya. Se recuerda que estaba dando el hermano pastor sobre el apóstol Pablo. Amén. Era un hombre malo, dice la Biblia, amén. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Pero cuando él se convirtió, realmente transformó su vida. Fue un hombre realmente que yo creo que necesitamos, ese hermano, es tener un encuentro con Dios. Pero yo creo que hay que pedirlo, hermano, en ayuno, en oración, para tener ese encuentro con Dios. Porque así nomás, así como venimos al culto y sin pedir a Dios, yo creo que nunca Dios nos va a cambiar, nunca Dios nos va a transformar. Realmente, hermano, estaba meditando, estaba viendo la necesidad, principalmente de cada uno de nosotros, estar en comunión con Dios, estar en oración con Dios, para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme, para que Dios nos haga un hombre, una mujer diferente, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas se quedaron, todas las cosas, realmente lo que hacíamos antes se quedaron allá. Pero hoy en día, todavía el cristiano todavía trae esas cosas viejas todavía. Entonces no hemos cambiado todavía. Si hablamos de nuestro carácter, hermano, siempre hemos hablado de eso. Hay unos caracteres que realmente no nos aguantamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido transformados todavía. Necesitamos, hermano, pedir a Dios que nos transforme, que realmente necesitamos que Dios cambie nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Dios nos pide de que una vida, dice la palabra del Señor, que vivimos en santidad, no solo cuando hay culto, hermano, no solo cuando hay ayuno, no solo cuando hay santa cena. Hay veces nosotros decimos, es que hoy hay santa cena, ahorita sí me voy a santificar. No, hermano, todos los días de nuestra vida, dice la Biblia, todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que santificar. Amén, porque ahí hay mucha gente que dice, hay santa cena, ahorita sí me baño, ahorita sí, hasta ahí sí se baña. Amén. Pero realmente nosotros, hermanos, tenemos que, yo creo que anhelar eso todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! La pregunta es, ¿será que la Biblia nos habla de que es muy importante la santidad o es que si nosotros queremos? O si es opcional, si usted quiere vivir. Porque muchos pastores dicen, no, es que Dios mira el corazón, mira, es lo que dicen ellos.
pero realmente Dios está viendo todo, hermano. Todo cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de ese alma, ese cuerpo, ese espíritu? Porque dice la palabra del Señor que nosotros, si somos transformados, antes nosotros éramos del mundo, estábamos en una oscuridad, pero Dios nos rescató y ahorita somos luz. Amén. Y tenemos que ser luz en medio de aquellos, dice la palabra del Señor, de una generación maligna y perversa. Está en Filipenses 2:15, donde dice que nosotros tenemos que brillar. Que realmente, hermano, ¿será que esa luz brilla en nosotros? En el trabajo, en la casa. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Hay una palabra que encontré, hermano, donde dice la Biblia que Dios o Jehová habló a Moisés y le dijo, dice, habló a Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy, dice Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces desde un principio, hermano, esa santidad viene. Amén. Porque muchos hombres, si vemos la historia del pueblo de Israel, muchos hombres se rebelaron contra Dios, no vivieron en santidad y ahí en el desierto se quedaron. Y mucha gente hoy en día así está pasando. El que se aparta de Dios, el que se aleja de Dios, ya no quiere vivir en santidad. Hay veces se muere espiritualmente, se muere físicamente. ¿Y a dónde va a llegar su alma en aquel día? ¿En dónde va a aparecer su alma en aquel día? Amén. Es lo que ese texto, yo creo, espero que busque, está en Levítico 19, amén, 1. Para que vamos a leer la palabra de Dios y escuche bien lo que dice. Es muy importante, hermano, para nuestra vida hoy en día, que nosotros, amén. Dice la palabra del Señor, Levítico 19:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que nos dice Dios a nosotros. Y es lo que debería decir los pastores al pueblo de Dios. Que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Pero como dije al principio, como decía este señor que estaba hablando yo con él, y dice: lo que pasa ahí en esta iglesia, permitan de todo. Amén. Realmente, hermano, vemos iglesias que están llenas, porque ahí realmente, hermano, permitan de todo. Le dice los pastores ahí: puedes cambiarse del cabello, puedes hacer tus ojitos más grandes, puedes pintarte el cabello, no hay problema. Como quiera, lo que miro Dios es el corazón. Amén. Tú puedes usar tus chiquifalda, minifalda, ¿cómo se llama eso? Puedes poner tus tacones así como los triques, dice los. Realmente, hermano, es lo que buscan la gente hoy en día. Amén. Es lo que dicen, no, es que allá permiten de todo. Allá permiten extender las uñas, como dice un predicador. El hombre no puede complacer a la mujer, dice. Y ni Dios complace a la mujer, porque dice: teniendo uña, pone uña atrás de su uña. Teniendo ceja, pone ceja atrás de su ceja. Pestaña, amén. Realmente, hermano, Dios no nos complace en todo. Amén. Pero eso es allá, aquí. Amén. Allá pueden, dicen los pastores, pueden cambiar de cabello puede ser, si no eres colocha, puede ser colocha. ¿Verdad que sí? Las muchachas se ven bonitas, ¿verdad? Colochas. Es que aquí el pastor está fuerte, aquí no nos da. Entonces, pero la gente lo que busca hoy en día. Pero la pregunta es: ¿será que esto significa santidad para ellos? ¿En dónde está guiando este pastor a la gente?
qué cuenta o realmente él se va a salvar. Yo creo que incluso él se va a salvar, porque está metiendo a la gente y las iglesias, hermanos, estamos viendo que están llenos. ¿Por qué? Porque permitan de todo. Amén. Permitan de todo. Si permitiera el pastor aquí, estuviéramos llenos todo aquí. Amén. Pero como la palabra cae como limón, dice la palabra del Señor, oh no, hombre, aquí no me gusta porque predican fuerte. Amén. Así dice esa persona. Pero que Dios tenga misericordia, porque conociendo la palabra y haciendo esas cosas, lamentablemente no sé dónde está dirigiendo sus pasos. Que Dios le ayude, Dios le dé siempre. Oramos pidiendo que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Por eso le dice Jehová a Moisés que hable a la congregación. Amén. Habla del pueblo, como hoy en día nos está hablando Dios. Y dile a los hijos de Israel, dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, dice. Y escuche bien lo que dice otros textos, el 19, amén, el mismo libro, amén. Dice, mis estatutos guardares no harás, mis estatutos guardares no harás ayuno tu ganado con tu males, otras especies del campo, sembráis con mezclas de semillas, no te pondrás vestido con mezclas de hilos. Dice el 20, si un hombre hiciere con una mujer que fuere sierva desposada, con alguno no estuviera, rescata de mí. Hubiere sido nada librado, ambos serán azotados, no morirán. Habla del adulterio, amén. Y muchas cosas nos habla ese libro, hermano. Muchas cosas. Escuche bien lo que dice el 11, amén. No hurtarás, no engañaréis, no mentirás unos a los otros. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso, si nosotros vivimos una vida en santidad y decimos, entonces realmente nos hace falta todavía, hermano. Nos hace falta todavía. Mira lo que dice el 18. No tengas ni guardes de tu corazón los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo Jehová, dice. Cuando habla de nuestro prójimo como a ti mismo, que realmente, hermano, como mucha gente no ama a su prójimo. Amén. Mucha gente ni conoce a su prójimo. Amén. Y dice el 26, no comerás cosas ninguna con sangre, no seréis agororeros ni adivino. Mucha cosa habla de este libro, hermano, de esta Biblia, amén. Dice el 29, no contaminarás a tu hija haciendo fornicar para que no se prostituya de la tierra y se llena de maldad. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice el 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de las ancianas y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice. Cuando estaba viendo esto allí en Proverbios, dice muchos, empezando pues cada uno de nosotros, hay veces ya no honramos a las ancianas, amén. Ya no. Y entonces es un pecado nosotros estamos haciendo cuando nos honramos a las ancianas, amén. No hay un temor de Dios en nuestro corazón. No hay un temor dentro de nosotros, amén. Por eso es necesario, hermanos, si leemos todo eso, habla de que nosotros no tenemos que ir a un adivino, nada. Pero el cristiano hoy en día quiere adivinar su futuro, a ver si va a sacar la lotería. Muchos cristianos hacen eso y yo miro, se para allí y empiecen a, mejor confíen en aquel, el dueño, el oro de la plata, Él nos va a dar de todo, hermano. Amén. Tenemos un Dios que es el dueño, el oro y la plata. ¿Por qué nosotros tenemos que estar ahí viendo a ver qué cae? Amén. Realmente nos habla la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios que está pidiendo al pueblo que nosotros nos limpiemos de todo pecado. Amén. Habla allí en
limpiemos de toda contaminación de la carne. Dice 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad y el temor a Dios. Es lo que Dios quiere para su pueblo, que haya un temor en nosotros, que hay muchas cosas, hermano, que contamina esa carne. Amén. Hay muchos deseos de esta carne. Muchos quisieran estar en las fiestas, en las ferias. Son esos deseos, hermano, mundanos, amén. Pero mucha gente todavía siendo cristiano, que todavía ahí anda en esas ruedas todavía, amén. Anda ya volando. Hemos visto, hemos escuchado, amén. Pero realmente, hermano, ¿será que esa gente vive en santidad? No. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Que dice que limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Porque cuando estamos haciendo, hermano, estamos manchando todo nuestra vestidura que Dios nos ha dado. Amén. Por eso, no les pregunté que ya ves que la santidad tiene que ser transparente, tiene que ser como ese vidrio, que no haya ni una mancha. Ese es el pecado, esa es la santidad delante de Dios. Pero si hay una mancha todavía, si hay un pecadito chiquito todavía, si hay, como dije al principio, que tal que hay odio todavía, hay rencor todavía, hay contiendas con los vecinos todavía, entonces todavía no. Hemos realmente, hermano, estamos contaminando, dice, nuestra carne y el espíritu. Por eso nos pide Dios. Ahorita, realmente, hermano, ¿qué es lo que contamina la carne? Las modas que hay hoy en día, las modas depravadas, dice. Por eso dice la palabra, no imitemos, no tenemos que imitar al mundo, hermano. Amén, no tenemos que imitar al mundo, pero muchos cristianos están imitando al mundo. Ahí dice la palabra, hay una palabra que siempre he leído, que dice la palabra del Señor: cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, dice que Él va a comparar el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahorita, hermano, estamos viendo que si tú comparas a una cristiana y a una mundana, ya no hay diferencia. Amén. Yo estoy viendo en el trabajo, amén, muchos que son cristianos y con una mundana tiene el pelo güera. Amén. Son iguales, no hay diferencia. Y dice que sirve a Dios, y dice que conocen a Dios, y dice que viven en santidad. Pero realmente, ¿dónde van ellos? Amén. Están el mismo que el mundo. Amén. No hay un cambio de ellos. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, si conocemos a Dios, yo creo que Dios ya nos ha transformado, nos ha librado. Por eso dice la palabra del Señor que si nosotros conocemos a Dios, yo creo que Dios ya tiene que. Él dice la palabra del Señor aquí en Malaquías 3:16. Entonces os volveréis, dice, y discerniréis de la diferencia, dice, entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahorita comparamos, ya no hay diferencia, hermano. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, las modas que hoy hay en día, amén. Mucho realmente, hermano, si hablamos las modas, amén, los vestidos, los vestuarios, amén. Los cristianos, si ves una mundana que anda con un short ahí, el cristiano también anda, o el cristiano también anda ahí con short todavía. Entonces, esas son las modas que el mundo que nosotros estamos, pero dice la palabra del Señor, no imitemos al mundo. Cuando nosotros podemos decir que nosotros somos de arriba. Amén, somos de arriba, no somos de abajo, no somos de aquí, de esta tierra. Amén, ya pertenecemos allá arriba. Amén. Tenemos que sentir, dice el Espíritu, que no de la carne. O el hombre, la mujer, tiene que ser ejemplo, ya dije, en su trabajo. Los niños en la escuela, que viven una vida en santidad.
Dice, la santidad también significa consagración, purificación, separar de todo pecado, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Pero nosotros, escuche, yo quiero que me diga o me conteste con sinceridad. Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que ser ejemplo en el trabajo, ¿alguna vez, cómo le llama a usted en el trabajo? Especialmente mis hermanas que trabajan los tres juntos. Si pregunta, ¿han visto a la sierva Miralba? Amén. O a la sierva María, o a la sierva Margarita. ¿Qué usted respondería? ¿Está en tal número? ¿Está en el chat? ¿O no lo conoce? ¿Qué te dicen de ti? Amén. Porque a mí ahí hay un señor, dice, pastor, buenos días. Amén. Y entonces hay uno que incrédulo dice, ¿y por qué te dice? Porque predico la palabra, le digo yo. Y le mando los videos. Oh, sí. Entonces dice ellos, hay que respetar al pastor. Amén. ¿Será que así le dicen a usted? Hay que respetar a la sierva. Amén. ¿Qué le dice usted en el trabajo? ¿Qué le dice los niños en la escuela? Esta es una sierva de Dios. Es una predicadora de Dios. Predica la palabra. ¿Qué te dicen los compañeros? Amén. ¿Qué realmente demostramos nosotros si somos ejemplo allá en el trabajo, en la escuela? Los niños, ¿qué dicen los niños de ellos? ¿Será que no son peleoneros? Sí, porque todavía hay, especialmente esos niños. Yo he visto a Cristo, a Edward, entre ellos mismos se agarra. Amén. ¿Y dónde está el ejemplo que nosotros ya somos? Especialmente como dijo el hermano Fer, que les enseña, que ellos ya son levitas. Ellos ya no tienen que jugar, ya no tienen que hablar malas palabras, ellos tienen que ser ejemplo allá en la escuela. Amén. Pero si no estamos dando ejemplo, entonces necesitamos todavía. Por eso dije, hermano, que necesitamos meterse en oración, pedirle a Dios ese cambio. Pedirle a Dios, cambia, Señor, transforma, Señor, quita todo, Señor, lo malo de lo que no te agrada. Por eso dice la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos de santidad, que ese hombre se tiene que ver su consagración, purificación todos los días, separar del pecado, dedicar tiempo a la palabra de Dios. ¿Dedicamos tiempo a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? Amén. Especialmente en la casa, sabe que somos cristianos. ¿Qué tal que ahí acostado y sin leer la Biblia? O escuchando música mundana todavía, porque hay cristianos todavía que todavía ahí, algunos de Guatemala les gusta la marimba todavía, los tilín, los palitos. No sé cuál música allá en México o Salvador, pero yo creo que en Guatemala hay uno de esos. Tilín, dice un mexicano, porque él no sabía esos, pero se llama marimba, amén. Y hay cristianos que todavía les da atención, porque en Guatemala si tú vas a un restaurante, los que escuchan la gente, de los que no conocen a Dios, se escucha cuando estás comiendo, ahí están tocando, amén. Y muchos cristianos que todavía, ¿y qué dicen la gente de nosotros si en la casa, amén, estamos dando mal ejemplo? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, seguir la paz y la santidad, ser santo está separando del pecado, y apartarse para Dios está cerca, dice, de Él. Lo que Dios quiere para nosotros, hermano, estar más cerca con Él. Amén. Dios dice, como Él busca Él quiere que nosotros le busquemos su presencia, que estemos en comunión con Él y que le busquemos en todo corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Efesios 4:24, y vestido, dice, del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad y en verdad. Es lo que pide Dios de nosotros.
También, hermano, Dios nos ha llamado, como dije al principio, nos ha llamado para que nosotros seamos luz allá afuera. Que predicó la hermana aquel día de una luz que se enciende, no se puede meter debajo de un almud. ¿Y por qué hay cristianos que se quieren esconder debajo de una mesa? Amén. Porque todavía hay pecado todavía. Amén. Hay mucho, hermano, de qué hablar sobre este tema. Por eso dijo, necesito 2 horas. Es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, que seamos luz allá afuera. Amén. Pero Dios, dice la palabra del Señor, mira, dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 12:15. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando, dice, alguna raíz de amargura. Os estorbe, dice, por ella muchos se contaminen. Especialmente Dios nos pide, hermano, que no seamos hombres y mujeres cristianos amargados, amén. Amén, que seamos hombres realmente, hermano, que demostremos realmente que Dios ya nos cambió, ya nos transformó, Dios ya nos libró, ya nos rompió todas esas cadenas que estábamos atados. Pero Cristo dice, cuando nos transformó, nos rompió todas esas cadenas. Pero muchos cristianos como que están atados todavía, no quieren, amén, no quieren soltarse, están todavía en esa esclavitud, hermano. Dios dice la palabra del Señor, estábamos esclavos del pecado, pero llegó Cristo y nos libró. Amén, nos quebró todas esas cadenas, estamos encadenados. Por eso dice la palabra del Señor que no tengamos una raíz de amargura en nosotros y que nos estorbe, dice la palabra del Señor, porque muchos, dice, se han contaminado. Amén, no contaminemos a otra gente, hermano. Que demostremos realmente que nosotros, como dice la palabra del Señor, que vivimos en justicia, en santidad y en verdad. Es lo que pide Dios en nosotros. Por eso es necesario que nosotros, hermano, tenemos que llevar que esa luz que está dentro de nosotros se tiene que brillar cada día más y más. Amén. Porque dice la palabra del Señor, que estamos en una generación realmente, hermano, maligna y perversa, dice la palabra del Señor, donde como nosotros como cristianos tenemos que resplandecer. Amén, tenemos que resplandecer en medio. Por eso dice Filipenses 2:15, para que seamos irreprensibles, dice, y sencillo hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A eso nos ha llamado Dios. En medio de esta generación, hermano, si Dios ya nos cambió, ya nos transformó, que esa luz, esa lámpara que Dios ha puesto a nosotros, que sigue brillando, sigue creciendo. Amén. Y alumbremos a aquellos hombres y mujeres que no conocen a Dios, porque realmente, especialmente en el trabajo, por eso les pregunté, ¿qué le dice a usted? Amén, qué carácter. Yo creo que los compañeros saben nuestro carácter, que realmente si somos nosotros obedientes o somos desobedientes, obedecemos al patrón o no obedecemos al patrón. Realmente, hermanos, si hablamos realmente la obediencia, o si nosotros vivimos una vida en santidad, tenemos que obedecer también a los patrones, a los jefes. Pero mucha gente, siendo cristiano, se enoja. No quieren obedecer, no quieren hacer de lo que los patrones quieren. Queremos trabajar, queremos hacer nosotros a nuestra manera, que realmente Dios nos ha llamado para que nosotros seamos obedientes. Amén, para que la gente, esa gente que no conoce a Dios, mira esa luz que hay en ti y que diga, no, wow, este hombre, esa mujer sí, ya se ha cambiado, ya se ha transformado. Pero sí, como dije al principio, estás bravo ahí, estás enojado, entonces dice, no, yo creo que la gente dice, no, le hace falta todavía. No se ha cambiado, no se ha transformado. Por eso es necesario, hermanos, si nosotros, como dice la palabra de Dios, Dios nos ha llamado a hacer luz, que brillemos donde quiera que vayamos, que esa luz hay en nosotros, que brille, hermano.
Como dije, no te esconde. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Una luz que se enciende no se puede poner bajo el almud, bajo la cama, bajo de una mesa. Entonces nosotros tenemos que brillar. Amén, que cada día, hermano, ese brillo sigue aumentando, pero que no se está apagando, pues, porque Satanás, dice la palabra del Señor, quiere apagar esa luz que hay en ti. Pero eso depende de nosotros si vamos a mantener esa luz encendida o nosotros dejamos que Satanás nos apague esa luz. Es entre nosotros mismos. Si no, ya no queremos caminar, pues Satanás ahí viene, bueno, nos quita esa luz. Pero Dios está dispuesto, Dios ahí está. Amén. Por eso dice, Él quiere que nosotros busquemos cada día ese aceite espiritual, amén, para que esa lámpara siga encendiendo, sigue creciendo cada día en nuestra vida espiritual. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, que nos santifique cada día. Estamos en un mundo, hermano, lleno de maldad, donde el cristiano, la cristiana tiene que, como dije al principio, tiene que ser ejemplo. Tenemos que dar ejemplo en donde quiera que vayamos, hermano, en donde quiera que estemos. Tenemos que ser ejemplo. Por eso dice la palabra del Señor. Voy a leer otros textos para que ya nos vamos. Ya dice la palabra del Señor. Solo escuche bien lo que dice. Para que sea afirmado vuestro corazón irrepreensiblemente en santidad delante de Dios vuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice irreprensible, que sea un hombre diferente. Un hombre que realmente que no encuentre nada en contra de nosotros. Un hombre realmente que esté limpio, un hombre diferente de aquellos que no conocen a Dios. Es lo que quiere Dios para nosotros. Por eso dice irreprensible, un hombre irreprensible, un hombre que ha vivido en santidad, ha caminado en santidad. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Dios busca hombres y mujeres, hermanos, que se afirme, que esté realmente, hermano, buscando cada día. Por eso, como dije al principio, no solo cuando hay servicio, no solo cuando hay culto, no, tenemos que santificar todos los días de nuestra vida. Pues la voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación, que nos apartéis de toda fornicación. Aquí habla de los que hay veces no se quieren casar y anda haciendo cosas delante de Dios, y eso también no llevar una vida en santidad. Especialmente nuestros jóvenes hermanos, que ellos viven una vida en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, que no cometen el error, porque Satanás, él está viendo, él está poniendo cosas en la mente, el corazón. Por eso es necesario, hermano, meterse en oración, en ayuno, para que Dios quite todos esos pensamientos, para que Dios realmente, hermano, los limpie. El último texto dice 5:23, Tesalonicenses 1:5. Así el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere santificar por completo. Escuche bien lo que Dios quiere santificar por completo. Todo vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado irrepreensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos quiere limpiar por completo, hermano. Amén. Si nosotros dejemos que Dios nos limpie, Él tiene la cualidad o la capacidad de limpiarnos, nuestra mente por completo. Pero Él aquí habla, hermano, de espíritu, alma y cuerpo. Entonces Él dice que, no dice que solo el espíritu o solo el alma, Él quiere completo. Nos quiere limpiar por completo. Pero eso sí, solo aquel hombre o la mujer que se deje limpiar por Dios. Amén. Ya hablamos, Padre, ya hablamos de lo que Dios quiere quitar en nosotros, esa limpieza de todos los que nos contamina este mundo. Amén. Todo lo que ofrece ese mundo. Recuerda, hermano, que
Todo lo que ofrece este mundo es pasajero, es momentario, es un momento, pero lo que nos ofrece Dios es una vida eterna. Por eso estamos luchando, hermano. Hay que luchar, es una lucha diaria. Pero Dios nos pide que nosotros nos guardemos, dice, irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, quizá esta palabra, por eso les pregunté si es necesario o es un opcional que si yo quiero santificar. Dice la palabra del Señor que sin esta santidad no podemos ver a Dios, no podemos entrar allá. Amén. Si hay deseo de la carne todavía, no podemos llegarle.